Amén. Éxodo capítulo 14, versículo 13 hasta el 15. Gloria a Dios. Y leemos con la bendición de Dios nuestro Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Que el Señor nos siga bendiciendo con su poderosa palabra. Puede ponerse cómodo y bríndele un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Compartíamos la semana pasada el inicio de una serie de la cual vamos a estar compartiendo varios domingos, que hemos titulado, diga conmigo, la orden es avanzar. Y iniciamos con la serie un tema que tiene el mismo título, que es la orden es avanzar. Ahora, hoy vamos a compartir la segunda parte de este tema que hace parte de esta serie. Y hablábamos que el libro de Éxodo es un libro de redención. Es un libro de liberación, gloria al Señor. Éxodo nos narra, nos describe cómo Dios libertó al pueblo de Israel. Amén. Cuando usted les decía que busquen en su Biblia juiciosamente la doctrina de la redención. Redención significa ser rescatado, salvado por un precio. Amén. Amén, iglesia. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Gloria a Jesús. Nos dicen aquí que adelantaron el sepelio para las 4 de la tarde. Para que nos acompañe, hermano César, nos acompañe. Acompañen a los hermanos en este sepelio. Gloria a Dios. El abanico. Y a las 4 de la tarde adelantaron el sepelio. Un servidor aquí que esté atento al pastor. Gloria a Dios. Entonces, este es el mensaje para que acompañemos a la familia Rambao. Decimos que enseñamos que la palabra redención, la palabra redención significa ser rescatado y salvado por un precio. Redención tiene que ver con liberación. Amén. Y cuando usted encuentra, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la epístola como Efesios, se habla de la redención, que hemos sido redimidos, rescatados por el Señor. Y es importante tener esto claro. ¿Por qué? Porque la liberación de los hijos de Israel, o su redención, vino como respuesta de un clamor. Cuando usted va a Éxodo capítulo 1, va a encontrar que los hijos de Israel clamaron al Señor. Amén. Y Dios escuchó ese clamor que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque estaban en opresión. Porque Faraón, se había levantado un nuevo faraón, una nueva dinastía, que dice Éxodo 1 que no conocía a José ni a los hijos de Israel. Dice Éxodo capítulo 1 versículo 6: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Hay un contraste entre Éxodo capítulo 1 y el libro de Génesis, especialmente desde el capítulo 41 adelante. ¿Cuál es ese contraste, pastor? De Génesis capítulo 41 hasta Génesis capítulo 50, encontramos que José llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Egipto
es la primera potencia mundial que la Biblia nos describe. Es más, de la civilización de la humanidad es una de las más antiguas. Ahí el tema de las pirámides, el tema de las momias, el tema de la ingeniería, el tema de la agricultura, viene precisamente de la nación de Egipto, su historia. Egipto ha jugado un papel muy importante en la humanidad y también juega un papel muy importante en las Sagradas Escrituras. El libro de Génesis, el libro de Éxodo, se toma gran parte de sus relatos para hablar de la nación de Egipto. Y es más, hay profecías en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías acerca de Egipto para este tiempo. Entonces, vemos un contraste de que mientras en Génesis, en los capítulos que le he mencionado, Israel, bajo el gobierno del faraón que estaba, José contaba con el favor de este gobernante, a tal punto, por la historia ya conocida, cómo llegó José ahí y los planes de Dios, que es usado para preservar a la nación de Israel. Viene una gran hambre en la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido, y Jacob y sus hijos se ven en la necesidad de ir a Egipto a comprar alimentos porque había hambre en la tierra. Pero se encuentra con la gran sorpresa que el hijo que Jacob daba por muerto y que sus hermanos también, los hermanos de José, se encuentran que ahora es el gobernador de Egipto, es el hombre encargado por Faraón para administrar toda esta potencia mundial. Ellos entran a Egipto, dice que entraron 70 personas y fueron ubicados en Gosén, que era la mejor tierra que había en Egipto. Gozaban de grandes privilegios bajo el liderazgo de José, cumpliendo Dios su palabra y su promesa. Y algo que como iglesia debemos tener presente, a pesar de que los tiempos sean difíciles, aunque a pesar que los tiempos sean angustiosos, de los cuales no somos ajenos, de los cuales no quiere decir que no nos afecta, Dios siempre promete preservar a su pueblo, porque Dios ama a su pueblo. Por ejemplo, el salmista dice: tú me esconderás en tu tabernáculo en el día malo, en el día de la angustia. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Jehová nos librará. O sea, Dios siempre tiene un cuidado sobre su pueblo, sobre sus hijos. Ahora, muere José, muere toda aquella generación, muere Jacob, mueren los hermanos de José. Pero no solamente eso, hubo un cambio en Egipto. Se levanta un nuevo rey, un nuevo faraón. Se levanta una nueva dinastía. Y este nuevo faraón no conocía a José. Versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos de la tierra. De 70 personas que entraron, cuando usted va al libro de Números, Dios ordena hacer el primer censo de Israel. Aproximadamente salieron más de 600,000 hombres. En esa época solo se contaban los varones. O sea que entre varones, sus mujeres y los niños, había aproximadamente una población de 2 millones de personas. Más de las que hay en el Atlántico. Más de las que tiene Barranquilla. O sea, estamos hablando de un número grande, inmenso. 70. Se multiplicaron, se fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de toda la tierra. Esto era cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo. Pero ¿cuál es el escenario? El escenario es, versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto, o sea, sobre la potencia mundial, sobre el imperio, un nuevo rey que no conocía a José. ¿Que no conocía a quién? A José. Les compartí a los hermanos esta mañana en el primer servicio que establecer el evangelio en Colombia no fue tarea fácil para nuestros antecesores, para los misioneros, para los hermanos. Fue un tiempo muy crítico. Pero a través del tiempo, de la perseverancia, de la oración, del ayuno, de que muchos aún entregaron su vida, se lograron grandes cosas en Colombia, como por decir, la Constitución del 91, donde Colombia dejó de ser un país
meramente católico y pasó a ser un estado laico. Se logró algo que se conoce como la libertad de culto. Hoy tenemos esos privilegios y son unos derechos que tenemos como cristianos, como ciudadanos. Podemos predicar en las calles, podemos ir ahora a las clínicas, claro, con los protocolos, con el orden, con todo como debe hacerse. Y la Biblia nos lo enseña, hágase todo decentemente con orden. Podemos tener lugares de culto, podemos reunirnos, cosa que en otros países no se puede hacer. Que aún en otros países, como el Medio Oriente, es un delito y profesar la fe en Jesús es causa de persecución, es causa de discriminación, de señalamiento. Ahora, usted dirá, pastor, pero hay unas situaciones en Colombia. Claro que las hay, pero la iglesia logró ganar ese terreno. Ahora, dicho esto, no quiere decir que lo hemos logrado todo. Yo cuando veo a Colombia, lo traigo como cuando Dios le dijo a Israel, entren a Canaán y la van a conquistar porque es la tierra, es la heredad que yo les he entregado, la promesa. Pero lo van a hacer paso a paso, no lo van a hacer enseguida. Y cuando se quiere establecer el reino de Dios, empezando por la familia, nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, pedir a Dios sabiduría y entender que hay procesos, pero que va a depender mucho de nuestra obediencia, va a depender mucho de oír la voz de Dios y dejarnos guiar por el Señor, y que si somos perseverantes en la fe, si somos persistentes, somos obedientes, fieles al llamado, Dios nos irá dando la respuesta, nos irá dando la victoria. Amén, hermanos. Pero hoy esas libertades se ven amenazadas, no solo en Colombia. En muchos países el enemigo ha logrado arrinconar a la iglesia, ha logrado cosas donde están escritas. Alguien dirá, pastor, está escrita, se tiene que cumplir. Claro que se tiene que cumplir, pero debemos entender a la luz de la palabra del Señor los tiempos de Dios, los tiempos donde se debe cumplir cada cosa. Indudablemente la apostasía, la multiplicación de la maldad, indudablemente el nuevo orden mundial, todas estas cosas se tienen que dar porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Amén. Pero por ejemplo, algunos hablan de que ya estamos en los últimos días, y no es así. Algunos hablan de que ya nos van a implantar la marca de la bestia. Cosas tan sencillas y tan elementales. Cuando usted va a Apocalipsis 13, habla ya de un escenario donde la iglesia no está, donde la iglesia ha sido arrebatada. Y habla de una época donde está el gobierno del anticristo, donde sí se va a poner la marca de la bestia, donde sí va a ser un requisito para comprar o vender. Pero decir que ahora nos están poniendo la marca de la bestia no está de acuerdo a la escatología bíblica, a los tiempos de Dios. ¿Me hago entender? Amén. Ahora, uno dirá, hay un ensayo, pastor, están preparando las mentes, están haciendo un laboratorio. Sí, claro que sí, lo hay. Pero ojo, eso no quiere decir que por eso no nos vamos a vacunar. Eso no quiere decir que por eso no nos vamos a cuidar. Entonces, muchos a veces empiezan a errar y a fallar por desconocer las verdades bíblicas, por no hacer la interpretación bíblica, la exégesis correcta a lo que la Escritura dice. Ahora, ¿por qué le digo esto? Dios les dio un tiempo de favor, un tiempo de reposo. ¿Para qué? Para que se pudieran fructificar, multiplicar y aumentar. Pero ¿cuál es el problema de Israel? El problema de Israel es que se amañaron en Egipto, se conformaron en Egipto. Escuche esto. Y dicho esto, nosotros debemos saber, estamos aquí en la tierra, estamos aquí en este mundo, el tiempo que así Dios quiera que estemos. Pero tenemos que tener los pies en la tierra, tenemos que trabajar, estudiar nuestros deberes civiles, nuestros deberes con nuestra familia, nuestras responsabilidades, cuidar nuestra salud, no somos cuerpo glorificado, todas estas cosas. Pero no podemos dejar de tener la mente de Cristo. No podemos detener la mirada de que estamos en esta tierra por un tiempo. Amén.
que este es nuestro camino, pero nuestro no es nuestro destino. Nuestro destino es el reino de los cielos. Nuestro destino es la nueva Jerusalén. Amén. El Jesús dijo: Padre, no te ruego que los quite del mundo, te pido que los guarde, porque están en el mundo, pero no son de este mundo. Amén. Entonces el problema de Israel es que ellos se amañaron en Egipto y el escenario le cambió. Entonces le decía a los hermanos esta mañana, a veces yo veo expresiones que parecen ser muy espirituales, pero son muy evangélicas, pero no bíblicas. Hay frases, hay expresiones que se han vuelto evangélicas, que se han vuelto más de tradición, pero que uno tiene que analizar, son bíblicas, diga quien lo diga, tienen fundamento bíblico. ¿Cómo cuáles, pastor? Es que yo estoy esperando en Dios. Entonces esperar en Dios no voy a hacer nada. Yo todo se lo dejo a mi Señor. Y suena como tan. Pero ese se dejó todo al Señor quiere decir que Dios haga todo y yo no hago nada. Y no es así. ¿Por qué? Porque Dios a usted y a mí nos ha dado autoridad. Dios a usted y a mí nos ha entregado deberes. La Biblia habla de los deberes cristianos que tenemos. Amén. La Biblia habla de los mandamientos que tenemos con el Señor y con el prójimo. Entonces, frases como esa, lo que esconden a veces la desidia, lo que esconden a veces o disfraza es la falta de esfuerzo, la falta de compromiso. Amén. Amén. Si yo le enseño a usted como pastor que solo con dar una siembra ya sus problemas financieros se solucionaron, soy un irresponsable. Claro que el dar hay una bendición. Claro que en el dar Dios multiplica. Claro que en el dar Dios prospera. Pero, el dar no omite de que yo tenga que trabajar. El dar no omite de que yo tenga que esforzarme. Yo tengo que ser productivo. Yo tengo que ser buen administrador. Yo tengo que ser tengo que ser diligente, buen mayordomo. Porque la Biblia dice que Él bendice la obra de nuestras manos. Y si bendice la obra de nuestras manos, porque está hablando de alguien que trabaja, de alguien que es diligente. Amén. Es más, cuando usted encuentra en la Escritura, todo aquel que Dios llamó, varón o mujer, Dios lo llamó, siempre estuvo ocupado. Dios nunca llamó a los flojos. Dios nunca llamó a los ociosos. Dios nunca llamó a gente que no estaba haciendo nada. Amén. Porque la Biblia condena o recrimina la ociosidad, la flojera, la pereza. No es de Dios. Amén, hermanos. Entonces, dicho esto, le compartí a los hermanos que sí es muy importante conocer la nación. Hay gente que culpa al alcalde, al presidente, al gobernador, y tiene responsabilidad, pero se le olvida que estamos en una república, la República de Colombia, que es una república, que es un estado, y que Colombia es un país democrático, que hay una democracia. Pastor, pero que hay corrupción. Sí, pastor, que sí, pero en esa democracia está establecido que hay un poder ejecutivo, alcalde, gobernador, presidente, sus ministros, pero que también hay un poder legislativo que se llama Congreso, donde hay senadores y representantes de la Cámara, donde hay un poder judicial conformado por las altas cortes, por la Corte Suprema y todos los demás organismos. Entonces, es importante conocer el escenario del país para que podamos, número uno, saber cómo orar eficazmente. Pero número dos, para que nosotros podamos entender las decisiones y los pasos que tenemos que dar como cristianos, como iglesia. Amén. Así como nosotros no se nos pueden vulnerar los derechos por estar en un estado laico, tampoco podemos vulnerar los derechos de otros. Amén. Hay una libertad de expresión. Hay una libertad de profesar lo que cada persona decide que quiere profesar. Y puede ser que usted no esté de acuerdo, yo no esté de acuerdo, pero debemos que respetarlo. Amén. A su nombre. Ahora, hay una amenaza, no solo en Colombia, hay una amenaza de ¿qué? De vulnerar esas libertades, de violar esas libertades. Israel gozaba de esas libertades, estaba en Gosén, estaba bien, pero ahora se levanta
Una nueva dinastía. Se levanta un nuevo gobierno donde ahora mira lo que pasa. Versículo 9. Cuando este faraón que se levanta, que no conocía a José, dijo a su pueblo, o sea, a los egipcios: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, ellos reconocieron que el pueblo de Dios era más fuerte y numeroso que ellos. Y le decía a los hermanos esta mañana que muchas veces nosotros no dimensionamos, no valoramos lo que somos en el Señor. Y a veces estamos anhelando, deseando lo que otros tienen y no somos agradecidos en primer lugar, ni apreciamos lo que Dios nos ha dado. Amén. A su nombre. Hay gente que se menosprecia. Y oído, a veces porque tienen problemas de baja autoestima. Y la baja autoestima no solo es aquel que se siente inferior, sino aquel que se siente superior a otro también tiene problemas de baja autoestima. O sea, quien se siente superior o menor o inferior tiene un problema serio. Y la Biblia habla claramente ese, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura, dice Pablo en Romanos capítulo 12. ¿Cuál es el punto, Pastor Antonio? Es que el Hijo de Dios tiene que tener claro quién es Él en Cristo, su identidad. La Biblia me encanta, por ejemplo, cuando Efesios dice en Cristo Jesús, en los lugares celestiales en Cristo Jesús, bendecidos, amén. O sea, siempre dice en, lo que somos es por el Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos aplauden al Señor? A su nombre. Citaba este ejemplo. Goliat 40 días le hizo una guerra psicológica y había una guerra espiritual. Menospreciaba a los hijos de Israel. Los tenía en poco y ellos le estaban creyendo el cuento. En costeñol le digo esto. Pero viene David, que no es un hombre, no es un militar, pero es un hombre que ha sido preparado por Dios en el desierto. Un muchacho que conoce a Dios y le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, o sea, vienes con tu armamento, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque a quien has desafiado no es tanto Israel, sino a Jehová, que es el que Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. O sea, el rey de esta nación, no más que Saúl, es Dios. Esta nación le pertenece al Señor y entiende que hay una guerra espiritual y entiende que es una guerra entre dioses. Porque Goliat se levanta como un dios filisteo a querer oprimir, amenazar al pueblo de Dios. Pero que hay un hombre aquí, un joven que se levanta con la mente de Cristo, que sabe quién es Él en Dios. ¿Y por qué sabe quién es Él en Dios? Porque Él sabe quién es Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes quién eres. Amén. Ahora, Faraón está diciendo: son más fuertes y son mayores que nosotros. Son mayores y son más fuertes que nosotros. Cuando el enemigo te quiere amedrentar, es porque él tiene miedo. Cuando alguien amenaza a otro, por lo general, porque tiene miedo. Amén. Ahora pues dice que Pedro que ladra no muerde. Ahora no digo que se aplique a todos los casos, no, nunca hay que subestimar al enemigo. Pero cuando alguien comienza a usar, sí, como cuando el esposo le dice a la mujer: el día que yo te deje, tú dejas de vivir. O sea, porque yo soy el que pongo aquí la plata y tú no eres nadie sin mí, ¿cierto? En el fondo lo que él tiene es un temor de que la mujer lo deje a él. Y le cuesta reconocer la valiosa mujer que tiene. Amén. Entonces la mujer llega y se cree: verdad, si ese hombre, si yo tengo que aguantarle todo a este hombre, porque si no la vida se me va a acabar. Amén. Eso hace el diablo muchas veces. No digo que eso sucede en todos los hogares. O sucede, la mujer le dice al hombre, porque hay casos donde la mujer le dice: tú no eres nadie, tú eres un cero, porque tú eres lo que eres gracias a mí. Esos son unos abusos
Y son una serie de situaciones en las cuales no vamos a entrar en profundidad. Muchas veces no nos vemos como Dios nos ve. La pregunta es, ¿cómo te ves? Vuelvo y retiro, ¿cómo te ves esta mañana? Porque has permitido a veces que las circunstancias, que las situaciones, que la gente te defina. Como lo que se llama hoy en las redes, has permitido que otros te etiqueten. ¿Cierto? A veces usted no ve que por lo menos en las películas casi siempre se comen al negro. El negro es el malo, el negro no sé qué. Entonces hay una etiqueta ahí. Y muchas veces el enemigo quiere hacerte ver a ti como el causante de los problemas, de las situaciones en tu casa. Y hay creyentes que viven en un terreno de la culpabilidad, de la condenación. Siempre se están condenando, siempre se están culpando. Y no han podido recibir el perdón, la gracia de Dios. Amén. ¿Cuál es el ejemplo? Santa Cena. Hermano, ¿por qué no vino? Pastor, lo que pasa es que usted sabe que yo estoy barro, estoy mal. Y no ha entendido que la Santa Cena precisamente es un momento para ponerse a cuentas con Dios. Es un momento donde Dios te da la oportunidad, nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor. Que ese pan y esa copa nos habla del sacrificio valioso y poderoso que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. A ver, y que esa sangre que fue derramada de ese madero tiene el poder para limpiar tus pecados pasados y también tus pecados presentes cuando hay un genuino arrepentimiento. A su nombre. A su nombre. Pero entonces puede ver lo que el enemigo te empieza a decir en semana y empieza a sugestionar tu mente y a manipular tus emociones. Y alguien dirá, pastor, pero el Espíritu Santo me está redarguyendo. Oído a esto. El Espíritu Santo tiene una función de convencer de pecado, justicia y juicio. Pero cuando el Espíritu Santo nos confronta con nuestro pecado, nunca su misión es alejarnos de Dios, sino todo lo contrario, a reconocer nuestro pecado para acercarnos a Dios. Amén. Si algo o alguien te está llevando es alejarte de Dios, entonces no es el Espíritu Santo. Porque el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito, primera carta de Juan, capítulo 2, estas cosas os he escrito. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene ¿con quién? Con el Padre, a Jesucristo, que es fiel y ¿qué? Y justo. ¿Qué hace un abogado? Un buen abogado. Aquí hay un abogado y otro más conectado. ¿Qué hace un buen abogado? Defender a su cliente. Amén. Amén. Y Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti. ¿Cierto? Y no es que el padre sea malo, porque hay que pintar la figura. No, es que el papá es malo. Muchos tienen una figura de Dios, una idea de Dios porque tuvieron malas experiencias con sus padres terrenales o con sus autoridades. Entonces creen que Dios es así. Y no han conocido al Padre Celestial. Necesitan conocer la paternidad de Dios. Que Dios, lógico, corrige. Que Dios no está de acuerdo con el pecado porque Él es santo, pero también es misericordioso. ¿Cierto? Usted se molesta con su hijo, usted dice, este muchacho le da su pencazo o lo disciplina, no le dio para el permiso para salir, y usted toma la decisión, pero por muy molesto que usted esté, usted se preocupa, ¿dónde estará ese muchacho? ¿Dónde estará esa muchacha? ¿A qué horas viene? ¿Cierto? Y este al rato ya se le pasa la molestia, ya, y lo abraza y lo quiere, ¿cierto? Amén. Amén. Ahora imagínense que nosotros siendo malos, dice la Escritura, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial? ¿Cuánto ponen un aplauso a papá? Pastor. Entonces usted tiene que saber, para marchar este año y avanzar, definir su identidad. Porque otros sí saben quién eres. Amén. Amén. El enemigo sabe que una de las mejores estrategias
para detener el avance de la iglesia es adormecerla. Y que la iglesia esté en un estado de confort, en un estado de relajo. Dios nos advierte en su palabra: sé sobrio y velá, porque vuestro adversario, el diablo, anda como el rugiente buscando a quien devorar. Dice: velá y orá para que no entre en tentación. Le compartí a unos hermanos ahorita en el receso, entre comillas, pastoral. Le decía: todo lo que estamos ahora viendo en estos días de los casos de aumento es por el vivo relajo. Y ahí me incluyo yo también, ¿cierto? Nos comimos lo que no teníamos que comer, dejamos de tomar de pronto los medicamentos naturales que teníamos que tomar. Bueno, digo yo porque yo fui el único que me relajé. El pastor fue el único que se desordenó, porque los demás miembros de la iglesia y líderes han estado muy obedientes. Amén. Es como cuando usted está orando por algo para que Dios se lo dé y Dios le responde. Entonces, cuando usted recibe la respuesta de Dios, ya deja de venir a la iglesia, ya deja de orar con la misma intensidad, ya deja de ayunar, ya deja de clamar, amén, a su nombre. Y ese es el peligro más grande. Y es de las peores cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Dios nos lleva de victoria en victoria, de prueba en triunfo. Y cuando usted alcanza una victoria, lo peor que podemos hacer es relajarse, porque le va a venir otra batalla, le va a venir otro desafío, otro reto. A ver, ¿y qué ha pasado entonces ahora? Que no se nos puede olvidar que la pandemia no se ha ido. Y no se nos puede olvidar que sigue habiendo un diablo y unos demonios. Que mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, iglesia, hay una batalla que tenemos que dar día a día contra nuestra carne, contra el enemigo y contra el sistema del mundo. A su nombre. Los hijos de Israel están ahí y Dios permite entonces una persecución. Dios permite que se levante este hombre. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Lo endureció a tal manera, ¿para qué? Para glorificarse. Porque Faraón era considerado un dios. Y cada plaga que Dios envió representaba un dios de Egipto. Ahora, esto que va a acontecer, Dios lo había profetizado. Génesis capítulo 15. Dios le dice a Abraham: mira esta tierra, tus descendientes la van a poseer, pero no ahora. Van a pasar 400 años. Porque todavía el pecado de ellos no ha, como decirlo, no ha colmado, no ha rebosado mi copa. Y van a estar esclavos 400 años, más de 400 años estuvieron ahí. Pero la nación, o sea, refiriendo a Egipto, yo los voy a juzgar porque los voy a visitar. Los voy a visitar y cuando yo los visite, los voy a librar de esa esclavitud. Y voy a juzgar a esa nación. Amén. Y bíblicamente, para los estudiosos, Dios usó las naciones, muchas naciones, para disciplinar a Israel, para castigar el pecado de ellos. Pero después Dios venía y escuchaba el clamor de sus hijos, de su pueblo, y tenía misericordia, porque Jehová es lento para la ira y grande ¿qué? En misericordia. David dijo: muchas son sus misericordias. Amén. Sus misericordias son nuevas cada mañana. El error, el pecado que hayas cometido, reconócelo delante de Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que quiere perdonarte, que quiere restaurarte, que quiere ayudarte, que quiere levantarte. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Ese es lo fuerte. Y ahora, muchos enfermos, muchas situaciones. Duro el año arrancando así. Salud, economía. Pero yo lo veo, no sé cómo lo ve usted. Yo esto lo veo como una bendición de Dios.
yo esto lo veo como una oportunidad del Señor. ¿Sabe para qué? Para que comenzando el año entremos firmes. Para que comenzando el año no bajemos la guardia. Para que comenzando el año entremos en la línea de Dios, en sintonía con Dios. Porque ¿qué pasa muchas veces, amados? Que decimos, bueno, está bien, enero todavía no, en febrero no, cuando venga el campamento, después del campamento, en Semana Santa, no en junio, todavía no. Es como cuando, me incluyo ahí, no, hoy no hago dieta, mañana sí. Y viene mañana no, después. Y somos dados a aplazar, a procrastinar lo que no se puede aplazar. Amén. Hay gente que sabe que tiene que ir al médico y no va por la terquedad. Hay gente que tiene que hacer este tratamiento y no va. Hay gente que Dios le está dando oportunidades para estudiar y no lo hace. Para que te prepares en la escuela de discípulos, no lo hace. Porque siempre está pensando que hay un mañana, después. Y así se le va la vida. Amén. Amén. Entonces, usted tiene que saber quién es usted en el Señor. Para poder avanzar este año, Dios quiere que avancemos. Usted tiene que tener una identidad definida. Escúcheme bien. Pastor, que no estaba en mis planes. Pastor, que esto, claro. Y vienen los vientos contrarios. Y vienen las noticias. Y el corazón quiere como acelerarse. Claro que sí. Y empezando un año, la gente brincó. Subieron el mínimo. Pero no le dijeron que con ese aumento venían los otros, ¿qué? Aumentos. Porque dijeron, la solución es que el gobierno suba tanto porcentaje. Y si no lo sube, ¿hacemos qué? Hacemos marcha, hacemos protesta. Pero mire, hay una crisis mundial. Y una crisis que cada vez se va a agudizar más. Y no viene de ahora, viene desde antes de pandemia. La pandemia la reveló más. Amén. ¿Cuánta gente, y cada quien es libre, se gastó hasta el último peso? Hasta lo que no tenía en diciembre. Amén. Amén. Y como decía mi padre, empezar a hacer las cuentas del gallo capón. Cuando Dios nos llama a la cordura, cuando no nos llama a ser tacaños ni avaros, pero nos llama a ser buenos administradores. Y así como pasa con el dinero, pasa con muchas cosas. Nuestra reserva espiritual. No, pastor, yo estuve la semana del devocional que hice, no falté ni uno. Ajá, pero ¿qué te sirve estar en una semana del devocional y el año tiene 52 semanas aproximadamente, un año? ¿Y las otras 51 semanas qué? Pastor, pero yo comencé el discipulado. Mire, le puedo mencionar hasta las 3 primeras clases. Ajá, ¿y las otras? No, pero yo hice 3. A su nombre. Pastor, vea, yo no, vea lo que era septiembre, octubre, yo estaba fiel ahí congregándome. Ajá, y diciembre. No es que diciembre me tomó una licencia, pastor. Entonces, Dios tiene que permitir, no que Él sea malo, no que Dios quiere, ni quiere que seamos masoquistas, pero Dios tiene que permitir estas situaciones para que nosotros no estemos reaccionando, porque muchas veces estamos reaccionando. Y no es el plan de Dios. Dios quiere que seamos sabios. La Biblia dice en Efesios 5, para el hermano que me coloca ahí en la pantalla, que dice, aprovechando bien el tiempo. Dice que no somos de las tinieblas, sino que somos de la luz. Porque los días son ¿qué? Hace más de 2000 años el Espíritu Santo puso esto en Pablo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios quiere
que yo ponga mis planes, pero que seamos personas sobrias, equilibradas, entendidas, que yo no puedo pretender avanzar si yo no empiezo a hacer, escuche esto, si yo no empiezo a hacer una evaluación de mi vida y a reconocer que hay cosas que tengo que corregir, que hay cosas que tengo que cambiar, que hay cosas que tengo que desechar y dejar. Amén. ¿Cuánta gente, y es su decisión, de la iglesia, se pasa tarde, horas, noches en una pantalla viéndose la serie no sé qué? Usted lo puede hacer, yo no digo que no. O en el internet o quién sabe qué. Pregúntese, la Biblia dice, todas las cosas me son lícitas. 1 Corintios capítulo 10 versículo 23. Todas las cosas me son lícitas. Si usted le da la gana de acostarse tarde, le da la gana de verse todas las películas de cine, usted la gana de irse a tomarse una botellona, no sé, usted lo puede hacer. Pero la Biblia dice, pero no todas me edifican, no todas me convienen. ¿Qué le saca usted provecho hasta tarde ahí? Pregúntese. ¿En qué le edificó eso su vida? ¿Qué beneficio le trajo? Amén. Cuando usted podría invertir esas horas para estudiar, hacer un nuevo curso, aprender. Pastor, que yo no sé cómo se maneja este aparato. Pues hoy hay medios, recursos para aprender. Gloria a Dios. Voy a aprender más de la Biblia. Voy a hacer mi vida más de oración. Voy a dedicarlo para compartirlo con mis hijos, mi vida. O sea, entiéndame, yo no quiero ser religioso ni extremista. Ahora no estoy diciendo, ay, no puedo ver televisión. No. Pero usted tiene que ser entendido y sabio. ¿Cómo usted va a desarrollar este año 2022? Pregúntese. Porque pueden venir todas las palabras proféticas. Pueden venir todos los apóstoles. Pueden venir los más ungidos. Puede venir todo eso. Pero Dios cuenta con nosotros. Por eso le dijo a Moisés para Israel, oído, dile a mi pueblo que... ¿Quiénes tenían que marchar? Todos. Amén. La Biblia no nos dice. Yo me imagino que, ¿cómo así? Que marchemos. Moisés ni sabía qué es lo que Dios iba a hacer. Pero la orden era. Y Dios te está dando mandamientos. No ahora, siempre te está dando mandamientos. En Proverbios, en Salmos, en Juan, en todo. Pero estás marchando bajo esos mandamientos. Amén. Es como el estudiante que se relaja y el último periodo del año del colegio o quiere salvar el año cuando ya, me hago entender. Yo le decía a alguien esta mañana, tenemos que ser más preventivos. Los ingenieros saben de eso, porque los ingenieros, gloria a Dios, y yo me gozo cuando en la iglesia hay ingenieros. Porque los ingenieros, y como tengo familiares ingenieros también, le voy a contar una anécdota y reconozco que fue una responsabilidad de mi vida. Estábamos unos días de descanso. Su pastor no sabe nadar, imagínense. No sabe nadar. Entonces estábamos en una actividad familiar y yo tenía años que no hacía, y dijeron, nos vamos a montar aquí en el gusanito, no sé, hermano, en la playa. Y yo también me voy a montar. Y mi esposa dijo, tú no sabes nadar, yo me voy a montar. Tú no sabes nadar, yo me voy a montar. Bueno, móntate. Porque yo que es el salvavidas. Y yo dije, y allá va el familiar tal que es un experto en natación. Y va la otra que es experta en natación. Si alguna cosa, me ayuda. Y dije, y el de la lancha también me ayuda. Mire la de su pastor. Y me monté. Y sabroso. Y la primera caída. Les digo, la primera caída. Tenía años que no hacía eso. Me desesperé. Porque no quedé acostado. Y no sabía cómo meter los pies. Y los jóvenes decían, mete los pies. No puedo. Cuando ya lo logré meter así. Como perrito, ni como gato se hace. Bueno, en resumida, hermano. Ahí tragué agua. Sálvame. Y el de la lancha
ni por ahí, porque estaba pendiente el motor. El que yo pensaba que iba a salvar, ni por ahí. Por allá, mi hermana que dijo, y sí estaba pendiente una vez, yo sé que me no sé nadar, y fue la que me ayudó. Me tragué mi agua, le gritaron todos, sálvame. Ay, como pudieron, me montaron. Llegamos allá. Y me dice mi hermana, que es ingeniera, tú eres un irresponsable. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a tirar en un lugar? Te metes en un lugar que no sabes nadar. Yo no, pero es que Julano iba a salvar. ¿Tú le dijiste a él que te iba a salvar? ¿Que tú no sabes nadar? ¿Tú le dijiste que estabas pendiente? ¿Tú te le dijiste el de la lancha que tú no sabías? El irresponsable eres tú. ¿Dónde está la planeación? ¿Dónde está la organización? ¿Dónde está la prevención de riesgo? Por eso digo, gloria a Dios por los ingenieros. Porque los ingenieros, ¿cierto? Los ingenieros son muy lógicos, son organizativos. Si a ellos no le dan los números, no le dan, para ellos no existe la cosa, que las cosas se arreglen por sí solas, no existen para ellos. O como para los médicos, ellos todos tienen que tener una explicación, un proceso. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te traigo esto? Porque muchas veces estamos reaccionando. Y hay cosas que podemos prevenir. Ya tuvimos la experiencia de una pandemia, que hemos aprendido de la pandemia. Tenemos que aprender de nuestros errores. No podemos seguir tropezando en la misma piedra. Entonces me dicen, ¿te quieres volver a tirar? ¿Cuál es tu tarea este año? Hacer curso de natación. Y si no hace curso de natación, ni se vuelva a tirar. Porque es mi hermana, porque yo soy el primero que le voy a caer encima. Irresponsable. Amén. Y tuve que reconocer que era una irresponsabilidad, una locura de mi parte. Lo que Dios está diciendo es, para marchar, tenemos que hacer correcciones en nuestra vida. ¿Qué cosas no estamos haciendo bien? ¿Qué cosas tenemos que alejar de nuestra vida? ¿Y qué cosas tenemos que aprender e implementar? Usted dice, yo quiero ser un gran hombre de oración. ¿Qué está haciendo para que sea un hombre de oración? Yo quiero ser un gran predicador. ¿Qué está haciendo usted para que eso se dé? Yo quiero que mi familia llegue a los pies del Señor porque tengo 10, 15 años y solo yo soy la única convertida. Bueno, ¿qué va a hacer usted este año para que se empiece a dar los primeros frutos de conversión en su familia? Amén. A su nombre. Y le decía que yo me imagino que cuando yo le dijo marchen, hubo más de uno porque se parece a nosotros. Y vio que los demás empezaron a marchar y dijo, yo no voy a marchar. Así como hay unos en la iglesia. Yo no voy a ser discipulado, yo no voy a aquí. Pero cuando vio que le venían los egipcios encima, hermano, tuvo o corro para adelante o corro para allá. No tengo escapatoria. Me tocó seguirlo. O sea, así a veces somos. A veces no queremos a las buenas con el amor, con los lazos de amor que Dios nos llama. Y Dios nos tiene que entonces jalar con mano fuerte. Amén. Y cuando vio que el mar se dividió, es que creyó, dijo. Y de pronto estaría la duda, ¿y si estas aguas se nos vienen encima? O nos ahogamos o nos comen vivos los egipcios. Entonces dígale que tiene a su lado, o nos ahogamos o nos comen los egipcios o le obedecemos a Dios. ¿Qué quiere usted? Porque mejor es obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Alabe al Señor, que es digno de ser glorificado. Amén. Dígale que tiene a su lado para cerrar. Hermano, déjese terco yo. Y dígase ahora usted mismo diga, voy a dejar de ser terco, testarudo, duro de corazón y cabezón. Bueno, los cabezones no podemos cambiar eso. Porque para marchar hay que obedecer. Amén. Ahora, Dios les trae liberación. Y cierro acá. Continuamos la semana pasada. Les trae liberación. Dios lo liberta. ¿Sabe por qué el versículo 13 del texto base de esta enseñanza? Dios les dice algo.
estén firmes, porque van a ver la salvación ¿de quién? De Jehová. Dios los saca de esclavitud. Ahora tiene un obstáculo para pasar el desierto, ir a la tierra prometida. Y ellos no están dispuestos, comienzan a murmurar. Versículo 12. ¿Qué sucede? Dios trae liberación a tu vida. Trajo liberación con respuesta a un clamor. Alguien clamó por ti o tú mismo clamaste: Señor, ayúdame, líbrame de la droga, líbrame del alcohol, líbrame de la depresión, líbrame de esta enfermedad, de esta situación. Y el Señor vino y te ayudó y te libró. Pero ahora Dios te dice: está firme para que veas la salvación. Ahí el término salvación, ahí en el antiguo pacto no se refiere a vida eterna. Oído. La palabra salvación tiene un significado de acuerdo al contexto. Y en el antiguo pacto, la palabra salvación tiene que ver más de ser librado de una situación, de una batalla, de un momento determinado, que en cuanto a eternidad. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que sí se refiere a eternidad. En el Nuevo Testamento, la salvación sí tiene que ver en cuanto a la eternidad. ¿Me estoy haciendo entender? De ser salvos para siempre y estar con el Señor en la eterna, tener la vida eterna. Ahora, cuando le dice está firmes, esa firmeza se refiere a ¿qué? A que no claudiquen. La fe da certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo decía iniciando este servicio. El enemigo va a querer que tú claudiques. El enemigo va a querer, escucha bien, que te desanimes y que retrocedas. Pero la Biblia enseña que no somos de los que retrocedemos, Hebreos capítulo 10, sino de los que perseveramos para preservación de nuestra alma. Usted tiene que estar firme en su pensamiento, en su fe, en Dios, lo que usted es. Es como el matrimonio. El matrimonio pasa por crisis. Y esas crisis van a querer decirte que este es el final del matrimonio. Pero las crisis vienen para sacar también lo mejor y lo peor de nosotros. Amén. Y las crisis, cuando son bien manejadas, y en este caso cuando las ponemos delante del Señor, ponemos al Señor delante de esta crisis, vamos a salir y vamos a ser victoriosos. Esta crisis va a hacer que este matrimonio se fortalezca más. Esta crisis va a hacer que este matrimonio madure más. Esta crisis va a hacer que nos amemos más, que nos valoremos más. Amén. Esta crisis no nos va a llevar al divorcio. Esta crisis no nos va a llevar a la infidelidad. Amén. Dios le está diciendo: está firmes. ¿Qué te pide Dios? Está firmes. Efesios 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, como pastores, indudablemente traemos un desgaste físico, emocional, espiritual. ¿Por qué? Porque han sido muchas las noches y semanas. No me refiero solo a sus pastores, a los hombres de Dios. Noches enteras donde no hemos dormido bien. Situaciones donde ya estamos apagando un incendio aquí, cuando ya está saliendo otro. ¿Me hago entender? No ha sido un tiempo fácil. Ha sido un tiempo de crítica y señalamiento, de deslealtad. A veces los recursos comienzan a escasear. O sea, vienen situaciones de una y otra. Hay día de día, semana de semana, mes de mes. Amén. Ahora estos días que mi salud empezó un poco a quebrantarse, el enemigo me decía: y ahora te voy a enfermar. Para que ese lema, esa palabra que Dios te dio, se quede en tierra, al piso. Pero la palabra de Dios no queda en tierra. Porque esta obra no es del pastor Antonio y la pastora Marisa, esta obra es de Dios. El fundamento es el Señor. Y yo me gocé tanto ayer ver a mi hermano Alirio. Y sabe, mi hermano, yo sé que usted lo ha hecho, dele gracias a Dios. Pero dele también gracias a su pastora, porque ella fue la de la idea. Ella fue la que lo metió en...
Amén. Entonces yo me gozo porque mientras hay algún enfermo, algún líder enfermo, o que viajó, o que se fue de vacaciones, o que se puso pesado, porque a veces se ponen pesados, a veces le entra la ñoñera, Dios va levantando otro, y va levantando otro, porque la obra es de Dios. Lo va trayendo a usted. Y de pronto el que estaba por allá alejado viene y se reconcilia. Estaba apartado, volvió. Amén. El que estaba dudoso, como la señora esta mañana me dijo, ¿usted qué quiere? Me dijo, yo quiero que reciba a Cristo. Y yo quiero recibir a Cristo. Y yo le dije, ¿por qué quiere que ore? Porque que me haga la oración de fe. Se va a terminar el culto, usted pide el culto y no oró por llamado. Hágame la oración. Y yo, bueno, Dios ahí hablando. El punto que es, para cerrar, dice, está firmes y vas a ver la salvación. Usted ya tiene la salvación. Amén. ¿Cuántos son salvos? Y la salvación no se pierde. Escuche esto. Lo que nos podemos perder es de la salvación. La salvación que Cristo dio no se pierde. Yo me puedo perder de la salvación que Cristo me dio, del regalo que Cristo me dio, si yo me descuido. Me estoy haciendo entender algo de que ahora me decía, ¿qué pastor? Salvo siempre, salvo, ¿qué? Siempre salvo, creciendo en gracia. No, Dios no guarde de eso. Esto no es doctrina de predestinación. Pero tiene que estar firme en cuanto a la salvación que Dios nos ha dado para la eternidad y en cuanto a la situación que estés viviendo o que me estemos atravesando como iglesia, como nación. Dios tiene salvación para Colombia. Dios tiene salvación para tu familia. Dios tiene salvación porque Él es el Salvador. Ay, santo Dios, alaba al Señor, alaba a Dios. O sea, ¿por qué? Porque el enemigo te va a hacer creer y pensar que no hay salvación. Me encanta cuando el salmista dice, se me escapa el capítulo en este momento, me ayudan los que son más estudiosos que el pastor. Cuando hay un pasaje que él está en un momento de angustia, está en los salmos y dice, y los enemigos dicen, ea, alma nuestra, este ha confiado en Jehová. O sea, irónicamente, o sea, pobrecito de él. Ha confiado en su Dios. Pero me encanta cuando el salmista dice, en él esperaré. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Porque en Jehová esperaré, en su palabra confiaré. Amén, a su nombre. Entonces Dios le dice a Israel, está firme, porque van a ver la salvación de ¿quién? De Jehová, porque Jehová va a pelear por ustedes. Pero marchen. ¿Te dio Omicron? Marcha. ¿Perdiste el empleo? Marcha. ¿Te reducieron el ingreso? Marcha. ¿No te llevó el contrato? Marcha. ¿Se puso pesado tu esposo iniciando el año? Tu esposa, marcha. ¿Que los hijos? Marcha. ¿Que te hicieron salir del terreno? Marcha. Diga, pues la consigna es marchar. Que el amor de tus amores te dejó. ¿Por qué se fue? ¿Y por qué no qué? Marcha. ¿Te dolió? Bueno, lleva eso al Señor. No te convenía, no era por ahí. Dale gracias a Dios. Un hermano que estaba decepcionado me dejó. Pastor, me dejó. Y resulta que después la que parecía ser se terminó enredando con otra mujer. Imagínate, yo le dije, la que Dios te libró, imagínate. Papi, porque te vas a meter ese macho ahí, oíste. A veces no sabemos de la que Dios nos está librando. Pero la consigna es marchar. Que yo cumplí el 16 de enero y el pastor ni pudí me trajo. Marcha. Que el pastor nos prometió una comida y lo sirvió y nada que nada. Marcha. Que yo no esperaba de pronto el embarazo. Marcha. Esto lo estoy diciendo yo para no decirle, hermano, el rabasaya, así te dice el Señor. No, a mí no me gusta meter al Señor en cosas que Él no me ha dicho. Hay que ser serio con eso. No jugar con el nombre de Dios. Eso es muy serio.
Marcha. ¿Qué haces? Marcha. Avanza. Avanza en Dios. No te detengas. Amén. La consigna es seguir hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. Amén. Que otros que no sé qué, pastor, que ellos no quieren, hágale. Y termino acá. Yo me acuerdo que de las primeras evangelizaciones con jóvenes aquí en la central, 40 jóvenes, yo contento. Yo dije, se va a convertir la central rápido con 40. Próximo domingo, 40. Yo, 40. Próximo domingo, 38. Tercer domingo, el siguiente domingo, 35 jóvenes. Después 30, después 20 y después unos cuantos. Y dije, ¿qué pasó aquí? Pastores, que los primeros 40, los primeros que venían, las primeras semanas, porque usted le daba pan, le daba gaseosa, le daba para el transporte, lo otro. Pero usted se le olvidó que el día que les pegó una exhortada, porque mientras nosotros estamos predicando, esos benditos están allá comiendo pan, tomando gaseosa. Y eso que ese tiempo no había celular, donde veían el Facebook, porque hay hermanos que salen que a predicar y están viendo el Facebook y las redes y están por allá metidos. Y después vienen con la cara y que vinieron de predicar. Gloria a Dios. ¿Sabe algo? Me dice, pastor, que usted le metió un cantazo, que ellos se fueron molestos y dijeron que no volvían más. Y ya después pasó lo de Gedeón. Exactamente. Y con esto es que Dios va a dar victoria. Gloria a Dios por aquello, los bendigo. Pero esos no eran. Dios no quería que fueran con ese, sino con unos cuantos. Y la mayoría mujeres. Entre esa mi esposa, su pastora, que nosotros ni por ahí de noviazgo. Porque ni por ahí. Hasta que ella se enamoró de mí. Gloria a Dios. No sé en qué momento me conquistó. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y con pocos, Dios nos dio la victoria. Con pocos, porque eran los que estaban comprometidos. Amén. Para que toda la gloria sea de ¿quién? De Dios. Colócate sobre tus pies. Para que toda la gloria sea de Dios. Este 2022, Dios te va a poner, nos va en situaciones al límite. Situaciones al límite. De pronto tienes que entregar la casa. Situaciones al límite. Situaciones extremas. Situaciones muy difíciles. Levanta tu mano y anota esta palabra y grábala. Pero sabes, el Señor ahora sí, es el Señor te dice que lo que va a aparecer, tu destrucción, tu final, va a ser el inicio y el comienzo de la gloria postrera de Dios en tu vida. Porque Dios va a mostrar su gloria postrera sobre ti y sobre tu casa, sobre ti y sobre tu generación. Levanta tus manos. Abashika raba keiwa soka raba. Y raba sakataraba keiwa. Porque aunque te encuentres o te vayas a encontrar entre el mar y los egipcios, recuerda estar firme, dice el Señor, en la fe. Recuerda estar firme en mi palabra. Recuerda estar firme en la santidad. Recuerda estar firme en la integridad. Recuerda estar firme en la obediencia. Recuerda estar firme en la unidad. Recuérdate estar firme en el amor. Recuerda estar firme en la paz del Señor. Recuerda, porque vas a ver la salvación de Dios. Porque Jehová va a pelear y pelea por ti. Abasaka rabakaba, abasaka tarabakewa. Los que están ahí en unidades de cuidado intensivo, los que están en la clínica, los que están postrados en casa, los que están bajo una tuberculosis, los que están bajo una neumonía, los que están bajo una infección, bajo un cáncer, los que están ahí en el nombre de Jesús. Hay salvación del Señor, hay salvación de Dios, hay salvación para ti, joven. Abarrabakaba saca rabaquía, ay saquía masoja. Hoy no está aquí, pero él va al testimonio. Pienso que no estoy aquí por trabajo. Pero Santiago me contaba un testimonio el jueves. Le dije que lo grabara, lo contara. No me voy a adelantar para que lo cuente. Pero tremendo lo que Dios hizo. Y yo le dije, hijo, lo que la iglesia no te ha podido pagar por tu servicio o darte, Dios lo ha hecho. Porque Jehová es el que mejor paga.
Y sabes, milagros como este y milagros como muchos más, Dios va a hacer. Este es un año de milagros. Yo no sé cuánto lo cree. Este es un año de lo sobrenatural de Dios. Este es un año. Sarrabaquía vasaya. Egipto te quiere oprimir, Egipto te quiere angustiar, Egipto te quiere atormentar, Egipto te dice para qué saliste, Egipto te dice para qué te convertiste, el mundo te dice, ahí estaba mejor conmigo, los ajos, los melones, chica, rabasaya, pero dale una patada al diablo, al infierno. Yo con Jehová estoy mejor, con el Señor estoy mejor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Abasaca, va aquí, abasaya, Espíritu Santo de Dios. Los que tienen aquí, para cerrar,